visita en esta cabina histórica de la Z101 del doctor Roberto Fulcar, el ministro de Educación de la República Dominicana, un hombre que viene del campo del magisterio, de desarrollar carrera precisamente en el mundo de los profesores, de los maestros, de hacer vida también en el gremialismo del magisterio. Y bueno, hoy le tenemos al frente de una de las más importantes dependencias que tiene el Estado dominicano, y es la política de educación. Bienvenido a esta cabina histórica y bienvenido, ministro, a este gobierno de la mañana. Muchísimas gracias, un placer. Siempre es grato volver a la Z. Tengo que extrañar hoy, porque es mi primera visita después que se fue mi amigo Willy Rodríguez, la leyenda, que sé que está en un lugar tranquilo al lado de Dios. Y saludar a la distancia a nuestro querido maestro y amigo Álvaro Albelo y a su familia. Y a ustedes, señores, un abrazo, y a los oyentes de la Z, a la legión de seguidores de la Z. Es un placer volver a estar aquí. Qué bien. Buenos días, ministro. Encantado de tenerle nueva vez por aquí. Vamos a comenzar con el tema del próximo año escolar. Y parece ser que hay algunas dificultades con edificaciones escolares que no estarían listas para el inicio de esta nueva jornada. Bueno, trabajamos aceleradamente, Rosendo. Hemos trabajado en paralelo, culminando el año escolar por un lado, y por el otro lado preparando el año escolar 2021-2022, en el cual pretendemos volver a la presencialidad. Abrimos las puertas de las escuelas para recibir a nuestros estudiantes en un programa que llamamos La Alegría del Retorno, cargado de apoyo psicológico, profesional, porque después de tanto tiempo la familia encerrada probablemente haya podido dejar la presencia del COVID y del encierro en sí mismo algunas secuelas, y entonces hemos desarrollado un agresivo programa que se llama El Retorno a la Alegría, con cientos de psicólogos, de orientadores en todas las escuelas del país, apoyando a los estudiantes, a los profesores y a la familia en sentido general. Con relación a la planta física, lo que hay es buenas noticias. El sistema educativo preuniversitario dominicano tiene alrededor de 5.600 planteles en todo el país. Un plantel es una edificación, no digo centro educativo, que son más, son alrededor de 8.000, pero porque en un plantel puede haber un centro de primaria y un centro de secundaria a la vez. Tenemos alrededor de 5.600 planteles. Pero ocurre que en la República Dominicana no hubo hasta ahora política de acondicionamiento preventivo de la planta física escolar. Con los recursos del 4% se hizo una inversión importante en estos últimos 8 años en nuevas edificaciones, lo cual no es malo, lo cual es bueno. Siempre hay que hacer nuevas escuelas porque la población estudiantil crece. Pero sin embargo no se dedicó dinero a atender toda la vieja planta física escolar, y encontramos 4.500 planteles con deficiencias físicas. En este solo año escolar, hemos intervenido 3.600 planteles. De esos 3.600 planteles, 2.400 ya están listos. En esta semana, mañana culminamos de recibir 1.200 más para tener listos 3.600 planteles, y ya la semana pasada hemos comenzado la intervención en 1.100 nuevos planteles. De manera que lo que hay es buena noticia. Sin precedentes en la historia de la educación dominicana, la atención que está recibiendo la planta física escolar, con una medida adicional para que eso jamás vuelva a ocurrir. Conjuntamente con el programa de mantenimiento correctivo que estamos llevando a cabo en todos los planteles, hemos montado un programa de mantenimiento preventivo para atender los pequeños casos y no volvamos a niveles de deterioro como el que hemos encontrado. Significa que el día 20 no se va a encontrar una escuela con una dificultad para hacerle una fotografía. Sí lo habrá, pero la buena nueva es que en un solo año escolar ya hemos acondicionado 3.600 planteles y estamos interviniendo en este momento 1.100 planteles más, y que además estamos superando temas muy graves como es la falta de agua potable en esos planteles, la falta de energía eléctrica
y la falta de sistemas sanitarios que están vinculados no solamente con el tema de la educación, sino con la salud de los estudiantes, de los profesores y de la comunidad educativa en sentido general. Y avanzamos hacia escuelas seguras, hacia escuelas higienizadas y hacia entornos agradables para recibir dignamente a nuestros estudiantes el próximo día 20 de este mes. Licenciado Roberto Fulcar, ministro de Educación de la República Dominicana, usted lo acaba de decir, el año escolar 2021-2022 inicia el próximo día 20 de este mes de septiembre. Nos gustaría saber qué va a pasar durante este año escolar que ya será presencial con la tanda escolar extendida. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo precioso que pasan los estudiantes en las diferentes escuelas del país? ¿Qué contenido le vamos a dar en esas horas, sobre todo después del mediodía, después del almuerzo, a los niños? Qué buena pregunta, Nayib. Si no recuerdo mal, en mi presencia anterior en este programa, yo les decía que la jornada escolar extendida fue una buena política que el país asumió después de acordar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Fue una buena política, una buena visión en sentido general de la comunidad educativa y de la sociedad dominicana y del gobierno. Pero ¿qué pasó? Que la tanda extendida se convirtió en un hueco, en un vacío. Después de dar las asignaturas tradicionales, los contenidos tradicionales, matemáticas, ciencias naturales y sociales, el tiempo era de ocio en la escuela. Y eso significa entonces que estábamos dejando un vacío enorme en términos de oportunidades de formación integral de los estudiantes. Pues yo quiero compartir con ustedes y con el país a través de la Z que este año escolar que vamos a iniciar el próximo día 20 vendrá cargado de contenidos útiles para los estudiantes. Y en ese sentido quiero solamente enunciar una parte de los proyectos que van a ocupar ese tiempo, que no son los tiempos de los contenidos de las asignaturas tradicionales. Nosotros hemos creado el proyecto de las cátedras ciudadanas, que son un proyecto multisalida que tiene el propósito de formar en valores a nuestros estudiantes. Una cátedra ciudadana es, tomamos un valor determinado y ese valor buscamos un experto o un grupo de expertos que lo escriben un texto sobre él. Ese texto lo enviamos a la dirección de currículum del ministerio, que lo examina para ver que tenga la adecuación del lugar desde el punto de vista psicológico, curricular y desde el punto de vista ético. Y una vez aprobado en currículum, vuelve a los productores del texto para que ellos u otras personas lo graben en una cátedra. Esa cátedra entonces va otra vez a currículum, que lo desagrega de acuerdo a los niveles y modalidades y les hace una guía. Quiero decirles que tenemos preparadas ya, listas para iniciar el día 20, 40 cátedras ciudadanas para formar en valores. Un propósito claro de la gestión que encabezamos en el MINER es que pretendemos no titular bachilleres, sino graduar ciudadanos. ¿Qué incluyen esas cátedras, por ejemplo? Bueno, solamente sobre los temas de identidad nacional, el tema patrio, tenemos 8 cátedras ciudadanas, una sobre cada uno de los signos patrios, uno sobre Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez, sobre la bandera, sobre el escudo. Tenemos 5 cátedras grabadas sobre merengue típico dominicano y merengue moderno. Tenemos cátedras grabadas sobre amor y respeto por los animales. Tenemos también cátedras grabadas sobre todo lo que tiene que ver con la cohabitación y la buena relación con el medio ambiente y los recursos naturales, con el cambio climático, con también educación vial. Vamos a tener una amplia gama de formación en educación vial para que los muchachos en la escuela aprendan a no irse en el semáforo en rojo, para que aprendan a respetar y a convivir en los espacios cohabitables, en los espacios públicos. Estamos trabajando la cátedra también que tiene que ver sobre la gastronomía dominicana, para que se entiendan también nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, cuál es su identidad. Todo lo que tiene que ver con la identidad nacional, con la cultura, va a ser incluido en esos procesos de cátedras ciudadanas. Pero nosotros vamos también hacia
una estrategia de empleabilidad. Y la música, la pintura, ahí voy. Las artes. Vamos también a hacer una estrategia de empleabilidad. ¿Qué significa eso? Que aspiramos a que el bachiller graduado de alguna manera pueda vivir de lo que aprendió. Y para eso vamos a poner en marcha ahora, en septiembre, 2 programas fundamentales. Uno, un proceso gradual de conversión de los liceos tradicionales en institutos politécnicos temáticos y regionalizados, de acuerdo al movimiento de la economía de cada una de las regiones. Por ejemplo, un instituto politécnico en el Ceibo, en Atomayor, probablemente deberá tener una importante concentración en todo lo que tiene que ver con la industria de la carne, con la leche y sus derivados, etcétera. O un politécnico en el área de turismo tiene que ver con empleabilidad en todo el mundo de la diversión, del entretenimiento, o un politécnico en San Juan, a lo mejor tendrá mucho que ver con la gran producción e industrialización de los granos que se producen en el Valle de San Juan, y a eso llamamos politécnicos regionalizados y temáticos. Pero conjuntamente con ese programa para la empleabilidad, la otra pata es el inglés. Terminó la época de estar de espaldas a una segunda lengua. Vamos a enseñar el inglés como segundo idioma en la República Dominicana, iniciando este año. Y como estrategia para darle una oportunidad a los que ya se van, vamos a comenzar en cascada, con los del último año y el penúltimo año del bachillerato. Regularmente aquí se ha impartido inglés. Ahora, ¿qué va a cambiar a partir de ahora? Lo que va a cambiar es que es un inglés intensivo para que la gente aprenda realmente a hablar y a entender el inglés. No solo el verbo to be, que se pasa 15 años. Sí, no solamente lo que nos dieron a nosotros, claro, eran lesiones someras de inglés en media hora, en 15 minutos. No, ahora es a dedicarle tiempo al aprendizaje del idioma inglés para que sea el segundo idioma de los bachilleres que graduemos. A partir de este año escolar van a salir, Dios mediante, los bachilleres dominicanos hablando inglés. Pensamos que esa combinación entre la transformación hacia institutos politécnicos y el inglés como segundo idioma son 2 proyectos de alto impacto en términos de empleabilidad. Pero ahí mismo, más que una pregunta importante, ministro, y toda esa cátedra ciudadana, interesantísimo, además que responde a una necesidad social que se refleja en los niveles de violencia, de poca civilidad de nuestros en las calles y avenidas. Eso de alguna manera el ministerio como órgano rector lo va también a extrapolar a las escuelas privadas. Sí, es para todo el sistema educativo preuniversitario. Nosotros tenemos como política que todo lo que hacemos en el Ministerio de Educación es para todos los estudiantes. Hay un solo país, hay un solo Ministerio de Educación, hay una sola política educativa y hay un solo sistema de educación. De manera que eso va incluido para todo. El currículum es obligatorio para todos los sectores, no importa el origen del financiamiento. Y me preguntaba algo... la pintura, la artesanía, los instrumentos musicales. Miren, este año comienza el piloto de la creación de escuelas de arte en las escuelas de la República Dominicana. Vamos a comenzar con 18 escuelas, una en cada dirección regional, donde vamos a trabajar los temas de música, de pintura, de teatro, y vamos a comenzar con 4 manifestaciones básicas del arte para darles oportunidad también a la formación integral de los estudiantes. Por eso digo, queremos graduar ciudadanos. Hemos invitado a un grupo de personalidades expertos en la materia que nos estarán ayudando en ese sentido. Por otro lado, quiero decirles que también vamos a hacer el más fuerte fomento a la lectura en nuestro país. Hemos creado Dominicana Lee, un programa dirigido a través de puntos de lectura, de intercambio de libros, de préstamos de libros y de incentivo a la lectura. Hemos creado también el programa de fortalecimiento de la lectura comprensiva y de la escritura en el primer y segundo año del nivel primario. Pero así como eso también, quiero decirles que vamos a crear la biblioteca virtual del Ministerio de Educación, que va a ser un esfuerzo para conectar no solamente a los estudiantes, porque la vamos a abrir, sino a toda la comunidad nacional, a conectarla con el acervo cultural de la humanidad en el día de hoy.
Estamos trabajando en eso con el apoyo de organismos internacionales y quiero decirle que próximamente presentaremos algo que va a ser trascendental para la República Dominicana. La UNESCO nos acaba de dar los derechos para la explotación ilimitada de la Biblioteca Universal de la UNESCO. Acaba de hacer esa donación a la República Dominicana y estamos procurando lo propio con la Biblioteca Cervantes de España. De manera que lo que pretendemos es graduar ciudadanos integrales. Porque cuando hablamos de formar ciudadanos libres, cuando hablamos de formar ciudadanos con valores, hablamos de una nueva generación de dominicanos y dominicanas que sean, primero, más productivos, segundo, que tengan mayor capacidad de insertarse socialmente, que estén formados en los valores democráticos, que aprendan a decir que no y a decir que no, o a decir que sí por su propia conciencia y su propia decisión, y sobre todo que sean ciudadanos con identidad, con sentido de compromiso con su país, con su nación, con su historia, con sus valores. Ministro, de eso se trata. Ministro, hay un componente importante dentro de lo que es el sistema educativo en la República Dominicana, que es el componente social, que a través de, yo diría que para mí mitiga mucho, sobre todo una situación como la que está viviendo la República Dominicana ahora de precariedad, es el tema del desayuno escolar, el tema de la merienda y el almuerzo escolar. ¿A cuánto está abarcando ahora mismo eso y cómo impacta eso en esa familia de escasos recursos económicos, la garantía de tener ese desayuno, ese almuerzo, esa merienda en la dieta de esos niños? Mira, hermano, tienes toda la razón. Hay familias, muchas familias dominicanas, probablemente la mayoría de las familias dominicanas, especialmente las de las zonas marginadas, la de los campos, la de los barrios con precariedades, que esa es su comida, eso es lo que come la familia. Por eso nosotros, en este año que fue un año de encierro y de pandemia, por eso se hizo el tránsito hacia alimentos crudos, para no descontinuar ese proyecto que, como tú dices, es de un elevado impacto social. Ahora, con la presencialidad, vamos a volver a los alimentos cocidos. ¿Y qué es lo que estamos procurando? Aportarle cada vez más calidad. Hacer la canasta de los alimentos a partir del mapa de nutrición de la Organización Panamericana de la Salud, del Programa Mundial de Alimentos y de la Organización Mundial de la Salud, para determinar la cantidad de nutrientes que necesita cada estudiante por nivel de edad y para determinar también cuáles productos se lo aportan. Pero eso tiene también un segundo impacto. ¿En qué sentido? Tiene un impacto en la producción nacional. Yo quiero que ustedes sepan que de todos los alimentos que servimos en el año escolar que ha terminado, solo uno no era de factura dominicana, que era la sardina, porque no la tenemos en el país. Después, todos los productos son de la producción nacional, con un impacto extraordinario en el sector agropecuario, en el sector ganadero, lechero y en otros sectores de la industria y de la micro y pequeñas y medianas empresas que, por ejemplo, ahora se está licitando en este momento en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. INAVIE se está licitando para contratar las cocinas que van a servir los alimentos a la escuela. Para eso hemos hecho una georreferenciación de todas las escuelas de la República Dominicana y de dónde están esos oferentes ofertando ese servicio, para saber su impacto. ¿Para qué? Para que cada cocina les sirva comida a las escuelas de su entorno, de tal manera que el alimento llegue caliente y conserve todas sus propiedades. ¿Y tú sabes cuántas MIPYMES se han inscrito para competir? Más de 2,000. Eso tiene un impacto en la pequeña economía y en la economía local. ¿No? Y la generación de empleo. Y de hecho hay que reconocer no solo el ministro como tal, sino esa dirección al arquitecto Cecilio Pro Bolívar Rodríguez, porque pude ver un proceso que lo hicieron inclusive transmitido por plataformas en vivo. Sí. Donde uno mismo pudo ver, no sin anuncio previo, aparecía una transmisión en vivo, presentando todo con la mayor nivel de
objetividad, transparencia. La verdad que han hecho un gran trabajo, sobre todo para que ese proceso sea lo más participativo posible, y así el empresario que por años no quiso participar porque entendía que eso estaba amarrado, que ya ahí estaba cedido, a ser tan abierto ahora genera y con confianza. tanto nivel. Por eso ustedes tienen hoy tanta gente acercándose y promoviendo inversión. Lo felicito, ministro, igualmente que a ese colaborador, a Bolívar Rodríguez. Ministro. Y además, sí, me perdona, una cosa adicional de eso es la eficiencia del proceso. Antes era cada uno que quería ofertar, llevaba un paquete de documentos, de papeles en la mano, se le entregaba a una persona, que se le entregaba a un tercero, y a un cuarto y un quinto, y todos nosotros, ustedes saben lo que significa cuando se generan esos cuellos de botella, a qué conduce eso. Ahora es todo virtual. Usted accesa, es impersonal, nadie lo conoce, usted hace su aplicación, introduce sus documentos, dice dónde está su cocina. El director Bolívar Rodríguez ordena que vayan a supervisar que su cocina reúne las características para que pueda competir, y después no es que una cocina de Villa Duarte va a servirle alimentos a una de Villa Altagracia. No, para eso hemos georreferenciado, señores, en un trabajo maravilloso, extraordinario que ha hecho ese instituto. Hemos georreferenciado las escuelas y basta con punzar una tecla e indicar una de esas cocinas para saber cuáles escuelas le quedan alrededor, y eso va a permitir también que se democratice más la participación, porque nadie tendrá cientos de miles de raciones como ocurría en el pasado. Ministro, vamos a hablar del COVID. Díganos algo, ¿están todos los maestros, personal administrativo y de apoyo de las escuelas vacunadas? ¿Tienen ustedes un control por escuela de que ya hayan completado su esquema de vacunación? Sí, yo soy, bueno, por mi oficio, por mi profesión de profesor e investigador, yo casi no uso la palabra todos, porque en 100 millones, cuando dice todo, se apareció uno, dijiste una falsedad. Pero yo le quiero asegurar que el universo, en sentido general, los profesores, los directores de planteles, el personal administrativo fueron vacunados con una y con 2 vacunas, y que ahora estamos incentivando la tercera dosis de vacuna para completar el ciclo. Quiero decirle también que hemos reforzado el protocolo de bioseguridad, porque si lo teníamos para la educación a distancia y para el retorno gradual, ahora que vamos a retorno total, tiene que ser más riguroso todavía ese protocolo. Lo tenemos en una articulación con el Ministerio de Salud Pública, con el Gabinete de Salud, y ahora también estamos incorporando por la presencialidad al Sistema Nacional de Salud, que es el que tiene las coordenadas de los hospitales del país. ¿Usarán mascarillas en las aulas o en las áreas comunes? ¿Cómo será? Permanentemente mascarilla, Nayib. El Ministerio de Educación incluso va a aportarle mascarilla a aquellos estudiantes que no lleguen con mascarilla a la escuela. Va a aportarle gel desinfectante. Como debe ser. Va a tener también un lugar de aislamiento para control, para alerta. Si en una escuela determinada o un colegio se encuentra síntomas en un estudiante o en el profesor que pueda ser sospechoso de COVID, eso representa una alerta que de inmediato activa al comité conjunto, la mesa técnica conjunto, y seguido se va a examinar. Y si hubiera un brote, Dios no lo quiera, pero si hubiese un brote, lo cual no es imposible en una escuela, se toma la medida y hay un protocolo claro de cómo proceder al respecto. El protocolo incluye el distanciamiento entre alumnos y el tema de bioseguridad, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Señor ministro, una pregunta de mi parte. Yo estudié hace unos añitos, hace poco ahora, en la escuela Bartolomé Legario Pérez de Asua. Sí, hombre, los otros días. Es una de las escuelas más viejas de mi pueblo. Yo tuve el chance de hacer ahí 6º y 7º, y recuerdo que una de las cosas más bonitas que me pasó en esa experiencia fue que en ese entonces, cuando pasaba de doña Jacqueline Malagón, que en paz descanse, a doña Ligia Amado Melo de Cardona. No, Jacqueline Malagón está viva. Está viva, creía que había fallecido hace Te poco. cuento, está viva, fuerte, lúcida y productiva. Claro. Ay, qué bueno. Ayer tuvo una reunión de 1 hora conmigo. Me parece muy bien, porque me parece una de las mejores ministras de educación que ha habido. Sí, fue una buena ministra. Dirigió el plan decenal. Sí. Eso lo recuerdo muy bien. Miren, en esa oportunidad. Un saludo a la maestra y amiga Jacqueline Malagón, es secretaria de Estado de Educación, que así se llamaban entonces. En ese entonces era así. Mira, a mí me tocó en 6º y 7º tener el privilegio de en esa escuela ser estudiante meritorio.
Cuando llegó doña Ligia Amado Melo de Cardona, recuerdo que incluso se impulsó más todavía ese programa de estudiantes meritorios. Entonces, quiero preguntarle sobre qué hace esta gestión para partir de una meritocracia, de una competencia hacia la excelencia académica, cuadro de honor, olimpiadas de matemáticas o de materias en específico, ir conduciendo a esos muchachos, porque yo siempre he dicho, señores, el trabajo de la MESIT y del Ministerio de Educación Superior para el tema de las becas es simple. Debe acudir a la meritocracia que ya se ha hecho, sobre todo en las escuelas públicas, a partir de varios y muchos años, obteniendo ese mérito académico. ¿Qué está haciendo su gestión para fortalecer la idea que dentro del aula hay que competir, trabajar y que eso tiene un premio? 3 cosas. En primer lugar, nosotros vamos a incentivar el éxito colectivo. Aquí evaluamos a los profesores por su desempeño como tal, como individuo, que es el ejercicio de su profesión como educador. Pero soy de opinión que debiéramos promover el éxito colectivo, es decir, debiera importar al Ministerio de Educación, y nuestra gestión importa cómo le va colectivamente a la escuela. Eso es bueno. Es decir, qué tan bueno eres tú, pero qué tan bueno contribuyes al que el colectivo pedagógico se hace exitoso y que los resultados de los procesos educativos en el rendimiento de los estudiantes sea elevado. Nosotros vamos a incentivar aquellos planteles, aquellas escuelas que logren mejores resultados. Excelente. Porque debemos hacer la discriminación positiva. Como debe ser. Asimismo, individualmente a los estudiantes. Nosotros hemos creado la cátedra Buenos Ejemplos. Señores, lo que más se promueve en la República Dominicana probablemente sean los malos ejemplos. El país todos los días es testigo de malos ejemplos de individuos, pero que son sonoros. Sin embargo, en el país ocurren todos los días buenos ejemplos que no salen. Nosotros tenemos un proyecto y una cátedra de promover los buenos ejemplos. Un estudiante que hace un esfuerzo por desarrollarse, que crece, que se dedica, que lee, con entusiasmo aprende y es un estudiante destacado, va a ser favorecido por el Ministerio de Educación y su mérito va a ser reconocido. Pero también esa escuela que tiene un nivel de desempeño por encima del promedio va a ser reconocida por el Ministerio de Educación. Y las olimpiadas por materia. Y cuando los reconozcamos, vamos a reconocer también el personal que tiene que ver con ese proceso. Ministro, yo quisiera hacer una pregunta. Vamos a ir con dejarla en el aire para que usted venga. Precisamente. Entonces, porque quiero abordar el tema del diálogo convocado por el presidente Luis Abinader, que es sumamente importante, y nos gustaría entonces conocer cuál es la opinión suya sobre importantes dirigentes del PRM con una serie de descalificaciones en el marco de frente a partidos políticos de la oposición, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, en el marco de una convocatoria al diálogo. Vamos a la pausa, venimos con más en la entrevista con el ministro de Educación, Rafael Fulcar. El ministro de Educación de la República Dominicana, don Roberto Fulcar Encarnación, está con nosotros y responde a las preguntas de este staff, dándole las gracias al ministro y por supuesto con muchas preguntas en las redes sociales, pero continuamos con nuestros compañeros. Sí, vamos a retomar la pregunta. Le preguntamos al ministro Roberto Fulcar. El presidente Luis Abinader ha convocado un diálogo donde se plantea la discusión de 12 reformas más una propuesta, y eso obviamente involucra un consenso, no solamente en el marco del Consejo Económico y Social, sino también dentro del propio Congreso Nacional. Sin embargo, la vocera del Senado por parte del Partido Revolucionario Moderno en el día de ayer descalificó prácticamente al Partido de la Liberación Dominicana, que no solamente tiene una representación importante a nivel congresional, sino que es el principal partido político de oposición y convocado por el presidente, y nos gustaría conocer en su calidad de alto dirigente, uno de los principales dirigentes y fundador del PRM. Perdóname, primer vicepresidente del partido. Primer vicepresidente. Así es. Y más votado nacional. Y artífice importante. Ex jefe de campaña y coordinador de todo lo que fue la política pública del hoy gobierno del presidente Abinader. Así es. Y nos gustaría conocer, Roberto, cuál es su opinión, porque se parecería como que no hay una agenda común en función de los propósitos que quiere el presidente en esta etapa.
Mira, francamente quiero decir que no he leído las declaraciones de la querida compañera senadora Farideh Raful, pero en sentido general quiero decir lo siguiente. El mundo vive una situación especial y dentro de él obviamente la República Dominicana. Estamos viviendo los embates de la pandemia del coronavirus. Eso tiene un impacto en la economía nacional, tiene un impacto en la política, tiene un impacto en los servicios públicos, tiene un impacto en la economía familiar y hasta en la estabilidad emocional de las personas, de los dominicanos y las dominicanas. El país está en el momento, nos parece a nosotros, de ir sobre una nueva ola de reformas. El presidente Luis Abinader ha llamado a esa discusión franca nacional para construir en unidad ese proceso de reforma que, dicho sea de paso, incluye la nueva reforma educativa, porque el último plan estratégico de educación, la última planificación de largo plazo ya concluyó y nos corresponde hacer el próximo, y de hecho ya he reunido al Consejo Nacional de Educación para dar el primer banderazo y tomar la decisión de salir a concertar esa reforma. Yo pienso que es un momento de generar los mejores ambientes para que pueda haber una integración de todas las fuerzas políticas, las grandes, las medianas y las pequeñas, de todas las fuerzas sociales, de todos los sectores empresariales, económicos, de trabajadores, de los grupos populares y sociales, de la sociedad civil, de las iglesias, de unas y las otras. Todos debemos ser partícipes de ese proceso de concertación al que ha llamado acertadamente el presidente Luis Abinader y con el cual nosotros estamos comprometidos a colaborar. Y debemos generar el ambiente más positivo posible para eso, para que sea un ambiente de construcción, de colaboración y de entendimiento en favor de un país que es de todos. Licenciado Roberto Fulcar, ministro de Educación, 3 preguntas picaditas, porque son de respuesta corta realmente estas preguntas. Con relación a que cuándo habrá decreto para pensionar a los que ya han depositado sus documentos en el Ministerio de Educación, me imagino que serán maestros que ya han depositado su documentación, que están en la fase de pensión. Me dice aquí una persona también que hay algunos centros educativos que le están exigiendo a los padres llevar alcohol, llevar cloro, llevar gel, como exigiéndolo. Me hablan de Sabana Perdida, en escuelas de Sabana Perdida. Y por último, saber si ya el Ministerio de Educación completó el pago de las prestaciones laborales a las personas, ¿verdad?, que fueron desvinculadas durante este año, este primer año de gobierno. Ok, comienzo por lo último. Eso es una buena oportunidad, esa pregunta, para precisar lo siguiente. Cualquier persona que sea desvinculada del Estado tiene unos derechos. Y nosotros, como institucionalistas, respetamos y cuidamos de ese derecho. En el caso del Ministerio de Educación, toda persona que hace una solicitud de reclamo de sus prestaciones, inmediatamente, el mismo día, comienza el proceso para que le sean dadas esas prestaciones. De hecho, al día de hoy, no hay un solo caso pendiente en el Ministerio de Educación de una solicitud de prestaciones al que no se le haya dado curso. Obviamente, quiero decir 2 cosas. En primer lugar, el ministerio no puede iniciar el proceso porque la ley, el procedimiento no se lo permite, porque no puede ser juez y parte. El proceso inicia con una solicitud que hace el interesado y una entrega de documentos. Si usted ha sido desvinculado y no va y presenta su documentación, el ministerio no puede hacer el inicio del proceso porque no puede ser juez y parte, ya que hay que calcular el monto de las prestaciones y entonces estaría el propio ministerio diciendo quién sería, cuánto sería que le toca a cada quien. Nosotros hemos hecho una campaña regional por regional, distrito por distrito, diciéndoles a las personas interesadas cómo hacer el procedimiento. Y no tienen que venir al Ministerio de Educación, sino que pueden iniciar su proceso allá en el distrito escolar. Ahora bien, después que la persona solicita sus prestaciones, el ministerio le prepara un expediente
y lo envía a Contraloría General de la República y a el Ministerio de Administración Pública, y eso sigue un proceso que no es solamente el ministerio. Pero yo quiero reiterar que es la voluntad del Ministerio de Educación que no quede una sola persona sin percibir sus prestaciones laborales, y a la vez aprovecho para reiterar que según la norma el proceso comienza con una solicitud del interesado y con un depósito de documentos. Obviamente, como ustedes entenderán allí, estos temas también son tomados para hacer otro tipo de manifestación y para procurar otros propósitos que no son los laborales. Pero ministro, Con ahí mismo, perdóneme, ministro, pero yo o sea, no, ahí mismo que no se detenga de la silla. porque porque es que no entiendo realmente, y me va a disculpar. Cuando la institución desvincula, y en este caso fue el Ministerio de Educación que desvinculó, y fue en esta gestión que se desvinculó, esa es la institución que desvincula, a la que le corresponde entregarle su acción de personal a esa persona, donde se le informa que ya no va a estar trabajando por las razones que sea, y es a esa institución que le corresponde entonces hacer los trámites de hacer sus cálculos de lo que le corresponde a ese desvinculado, para que en el plazo que otorga la ley, que dice que son 90 días máximo, entregarle sus prestaciones. Porque lo que usted nos está planteando es como si se tratara primero de un proceso que se va a judicializar o de una desvinculación que se ha realizado en otra gestión. Perdón, ministro, perdóname que la pregunta es a usted. Sin embargo, debo decir, a nosotros nos tocó un caso parecido en la gestión de la alcaldía de la capital. Desvinculamos 4.000 personas durante 4 años y pagamos 326 millones de pesos. A mí me tocó coordinar esa comisión. El proceso es así. Usted le entrega la carta al empleado, pero él debe ir al MAT, el empleado. Y el MAT le da el cálculo, y esa hoja de cálculo regresa entonces el empleado y la deposita en gestión humana. ¿Qué hacíamos nosotros? Y perdón, ministro, pero es un tema de que lo viví y los 4 años. Y pagamos 326 millones de pesos y nunca se me hizo un piquete. Ahora, es cierto como usted lo dice. Usted le entrega, tú tienes razón, se le entrega la carta de desvinculado, pero él debe ir al MAP, venir con su cálculo y depositarlo en gestión humana. Exacto. Y ahí inicia el proceso. Continuamos, ministro. Quiero completar diciendo lo siguiente. Lo primero que ella ha dicho es correcto, es decir, quien hace la desvinculación debe darle su certificación, su oficio, su comunicación, y eso se ha hecho para cada uno de los desvinculados, excepto a aquellos que no han aparecido ni en los centros espiritistas porque nunca funcionaron, porque ese es otro tema. La gran mayoría de los desvinculados en el Ministerio de Educación nunca aparecieron a recibir ese documento. Lo enviamos a la regional, no aparecieron. Lo enviamos a los distritos para que les resultara más cercano y no aparecieron porque una buena parte de ellos nunca realmente rindieron una labor. Ahora, los que sí laboraron, recibieron sus documentos, fueron al Ministerio de Administración Pública, porque eso no lo definimos nosotros, esa es la ley de administración pública que lo define de esa manera, y yo no puedo cambiarlo, no puedo violar la ley. Yo entre todas las concertaciones que se puedan, siempre y cuando no violente una ley, porque soy aferrado a la institucionalidad. Y yo no considero que esa ley es correcta en eso. Ahora, en lo que la cambiamos, tenemos todos que atenernos a lo que ella establece. Sí, a propósito de ley, hay dos. No hay nada que ver con judicializar, no tiene nada que ver con eso. Simplemente, y digo, esos son los pocos que no lo han recibido, porque hay una cantidad considerable que ha recibido sus prestaciones porque hizo su proceso. Incluso el Ministerio de Educación se reunió, yo me reuní con el ministro de Administración Pública para procurar procedimientos que facilitaran y agilizaran esos procesos. Ministro, ahora yo te quiero decir, y le puedo mandar evidencia de que hay personas que cobraron sus prestaciones y después de eso han ido 7 veces a vociferar frente al Ministerio. Ministro, y quizás no puede hacerse, obviamente con otros objetivos que no son propósitos. Y quizás no puede hacerse, ministro, pienso yo, un calendario con los bloques de las desvinculaciones y publicar en la prensa
las convocatorias al pago, al retiro de esos pagos, calendarizarlos, establecer un vínculo de comunicación con los que son verdaderos propósitos, con los que están reclamando su legítimo derecho. Y hacer un calendario, porque a veces los 90 días que establece la ley, con la falta de la logicidad de los recursos oportunos, ahora aprobamos en el Congreso una cantidad importante para que lo puedan proveer, y hacer un buen calendario. Cumplir, pero que los 90 días corren a partir de que se inicie el proceso. Notifica. Exacto. Porque si no se ha iniciado el proceso, ¿cómo cumplimos los 90 días? Es decir, quiero dejar eso muy claro. No ha habido una negativa del Ministerio de Educación, ni lo habrá, a cumplir con las prestaciones laborales de una persona. Ahora, hay un proceso de ley que cubrir y tenemos todos que atenernos a ese proceso. Con relación a las pensiones y a la exigencia a los padres de elementos para desinfectar como alcohol, gel, cloro y ese tipo de cosas en las escuelas públicas. Sí, mira, sobre las pensiones, en este momento están siendo entregados los listados del último grupo que se pensionó. Y ya hay un nuevo grupo en proceso porque cada año se van acumulando nuevas solicitudes de pensiones, que el trámite está hecho también para que puedan recibir el beneficio de su pensión. Todo el que cumpla con ese beneficio de la pensión, nosotros lo tramitamos, es un proceso normal que regularmente no anunciamos, pero cuando una persona cumple con lo que dice la ley de pensión y la ley 6697, inmediatamente se procede. En algunas escuelas dicen que a los padres están exigiendo alcohol, cloro, gel, entre otras cosas para desinfectar la dirección de la escuela. El Ministerio de Educación va a disponer de los materiales de bioseguridad para aportárselos a todas las escuelas de la República Dominicana. Llevar recursos o materiales desinfectantes a la escuela no es una obligación. Ahora bien, si una familia quiere ponerle en las manos, su mochila, a su niña, un desinfectante, un gel u otro recurso, tiene la libertad de hacerlo. No, es para que lo lleven a la escuela. Ellos dicen que es a la escuela que tienen que llevarle eso. No. No tiene autorización ningún director de centro educativo. Ministro. Ningún director de centro educativo tiene autorización para exigirle a una familia o a un estudiante que le aporte nada a la escuela. El Ministerio de Educación tiene una provisión. De hecho, ya tenemos en los depósitos todos los materiales necesarios para aplicar el protocolo de bioseguridad en los centros educativos y la familia está liberada de eso. No tiene que hacerlo. Igualmente aprovecho para decir, vi en un programa de televisión que pasaba un reportaje en un programa amigo, pasaban unos reportajes donde había una señora comprando libros de texto. Miren, si alguien quiere comprar libros, nosotros no podemos impedírselo. Pero todos los estudiantes del sistema de educación preuniversitario van a tener los libros necesarios para este año escolar que se lo va a donar el Ministerio de Educación. No tienen que utilizar su precario presupuesto en una situación difícil como la que tenemos para ir a hacer una compra innecesaria. ¿De dónde aparecen esos libros? Bueno, son libros que tuvieron las editoras y que lo venden en el mercado, lo tienen en el mercado, pero no tienen nada que ver con el Ministerio de Educación. De hecho, en este momento es que está terminando el proceso para la adquisición de esos libros, que aprovecho para decir que van a ser libros impresos para los primeros niveles para primaria y van a ser libros digitales para los estudiantes de secundaria. Pero no necesitan invertir sus recursos comprando lo que el ministerio le va a facilitar. Mire, a propósito, perdóname, Rosendo, que decíamos del INAVIE, veo aquí, INAVIE ocupa la posición número 8 en cuanto a la categoría de gestión pública con un puntaje del 92% del SISMAT. Rosendo. Sí. Ministro, cuando usted narraba el proceso mediante el cual se va a transformar el sistema educativo y conseguir esa educación integral para los alumnos, los politécnicos, todas las políticas nuevas que se van a aplicar, yo pensaba en el magisterio. O sea, ¿cuál es la transformación entonces que habrá en el personal docente? Porque evidentemente que se va a necesitar un maestro diferente al que tenemos actualmente. Sí,
Bueno, ahí hay dos ámbitos de trabajo, o tres mejor dicho. Un primer ámbito es mejorar el entorno donde se desempeña su función el profesor, el entorno escolar. Nosotros tenemos políticas para convertir la escuela en un colectivo que aprende, un colectivo pedagógico. Y por eso hablaba del éxito colectivo del centro educativo. Nosotros aspiramos que en la escuela el conjunto, el personal administrativo y de apoyo, la dirección del plantel, los estudiantes y los profesores sean aliados en la idea de mejorar los procesos educativos y tener éxitos colectivos entre todos. Felipe. El segundo factor es el que tiene que ver con las condiciones de vida de los profesores. Miren, señores, sin que hubiera una protesta, sin que hubiera una demanda, nosotros hemos corregido en este año escolar que termina una distorsión histórica en el salario de los profesores. Los profesores de primaria ganaban por debajo del profesor de secundaria, pero en una diferencia significativa de 6,000 pesos, alrededor de 6,000 pesos. Sin bulla, nosotros hemos resuelto eso e hemos igualado ese salario. Porque si quieres pedirles mayor desempeño, mayor integración y mayor nivel de compromiso, también tienen que impactar en las condiciones de vida de los actores del sistema educativo dominicano. Pero además, por primera vez, nosotros hemos hecho un acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores sin que mediara una huelga de esas que tú tanto cubriste, Felipe. Así es. Hicimos un acuerdo de largo plazo que incluye beneficios para el año que viene y para el próximo año, laborales, salariales y profesionales para los profesores. Y entonces vamos al tercer ámbito, al de la formación y actualización. En el día de hoy, el año escolar para los estudiantes comienza el 20, pero para los profesores ya comenzó desde el día 1. ¿En qué? En proceso de capacitación y actualización de todo el personal docente de la República Dominicana. Ministro. Ustedes saben que en medio de la pandemia, el único país que hizo una capacitación a la totalidad de su planta profesoral fue la República Dominicana, en dos ámbitos principales. En primer lugar, en el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, y en segundo lugar, en estrategias para la educación a distancia. Y seguimos con esos procesos, porque ahora, por ejemplo, esto que vamos a hacer para llenar de contenidos útiles la tanda extendida requiere de una actualización de los profesores. En este momento estamos en el proceso del concurso de oposición docente, donde vamos a escoger profesores para llenar 19,000 plazas docentes en el país. Ustedes saben que cuando tú tienes que escoger entre muchos, tienes la posibilidad de escoger mayor calidad. Yo personalmente tenía la preocupación de cuántos se inscribirían, porque los concursos se desacreditaron. De hecho, dejaron de hacer concursos en el país para escoger a los profesores. Pero ustedes saben cuántos profesores se registraron para concursar. 83,000 profesionales de la educación, de todo el territorio nacional, en un proceso transparente, en un proceso impersonal, donde tú entras, te registras, presentas tu expediente. Cuando te dicen sí, ya lo tiene completo, ya queda inscrito, se anunciará próximamente la evaluación, usted va a accesar a la computadora, aplica 2 pruebas y ahí mismo el sistema le va a decir cómo le fue en su evaluación y luego pasa a una entrevista profesional que tiene que hacer, que también será una rúbrica para garantizar que sea transparente en igualdad de condiciones para todos. Cuando Ministro, se habló de la huelga, ministro, cuando habló de la huelga, no, ministro, y habló de Felipe, yo pensé que usted iba a decir que no era que la cubría, sino que la organizaba. Mire, ministro, hay una pregunta que no podemos. No, es que él estaba entonces en el reporterismo. Sí, yo estaba ya en Telesistema Dominicano. Él era mi asistente como reportero. Perfecto. Tú estabas en Nueva York en un camión manejando. ¡Qué barbaridad! Mire, ministro. ¡Qué barbaridad! Trabajo digno, ¿eh? Mire, ministro, hay una pregunta que nosotros no podemos dejar pasar. Y es el famoso nudo legal que ha permitido ya el reinicio, la reconstrucción de decenas de escuelas que estaban paralizadas. Y nos gustaría conocer en qué consiste eso y cuántas escuelas, luego de concluido ese proceso legal, se incorporarían al sistema educativo. Pero vamos a dejar que la respuesta venga después de este cambio. Yo veo una actitud aquí contra Felipe. Para la próxima entrevista. Llévatelo, Cuco, llévatelo.